Sí, en general es una obstrucción del riñón que genera fiebre porque hay una infección dentro del riñón. Si tú eso no lo drenas, prontamente puede llevar a una septicemia. Así que en general ese es uno de los motivos de hospitalización de un paciente que tenga cálculo. Cálculo y fiebre no anda bien la cosa, así que ese paciente hay que hospitalizarlo, hacer el estudio y obviamente drenarlo. Ya, pero aquí vamos a ver justamente algo en relación a eso que son las infecciones urinarias. Estos son datos de Estados Unidos, pero más que nada para que ustedes puedan dimensionar lo que significan las infecciones urinarias. Es la segunda enfermedad infecciosa más frecuente en el mundo. ¿Cuál es la primera? Neumonía. Las caries. Se denominan que son infecciones también dentales, es lo más frecuente. Pero la infección más frecuente yo diría que es la infección urinaria. Imagínense, en Estados Unidos 8 millones de consultas en el año. El problema de la infección urinaria es que la cantidad de antibióticos que se ocupan para eso es impresionante. O sea, un país, bueno, Estados Unidos, pero $1 billón al año solamente para antibióticos para tratar infección urinaria es gigante. Y esto se debe principalmente al fenómeno que ustedes ya deben conocer de la resistencia a antibióticos. Yo hace 20 años, 25 años cuando me formé, el ciprofloxacino llegó y uno decía, oye, este antibiótico es una bomba, o sea, ¿quién va a ser resistente a este antibiótico? Hoy por hoy hay muchos gérmenes que son espectro L positivo que son resistentes y que nos quedan muy pocas alternativas y todas las alternativas son endovenosas, carísimas y solamente tratamiento intrahospitalario. Así que por eso les digo yo que hay que ser muy cuidadosos con el tratamiento antibiótico, sobre todo en infecciones urinarias. Bueno, esto yo creo que ya han visto ustedes infección urinaria en otras clases, sí. Pero más que nada para recordar algunas definiciones, ¿cierto? Invasión, proliferación y todo lo que significa. La respuesta inflamatoria en el individuo se clasifican en altas y bajas, recurrentes. Hay muchas clasificaciones de infecciones urinarias, pero creo que esta es como bien completa. Primero, definir lo que es la bacteriuria sintomática, ¿cierto? Cuando hay una cantidad recolectada en forma séptica, más de 10 elevado a 6, y que el paciente no tiene ningún síntoma. ¿Cuál es la importancia de esto? Que hay algunas ocasiones en cuales tenemos que tratar la bacteriuria sintomática. Normalmente repetimos el examen, si no hay ningún síntoma, pero hay algunos pacientes que sí hay que hacer. La infección urinaria baja, la pielonefritis aguda, infección recurrente cuando hay más de 3 infecciones en el año o más de 2 en un semestre. Infecciones urinarias complicadas cuando están asociadas o no a alguna normalidad tanto anatómica como funcional del riñón o de la vía urinaria alta, y las urosepsis, que es lo que nosotros nunca queremos llegar, pero lamentablemente tenemos varios casos de eso, y cuando son septicemias causadas por una infección urinaria. Y son de mal pronóstico, los pacientes no andan muy bien, los gram negativos normalmente hacen un choque bastante difícil de manejar, ¿cierto? Y que va a requerir tratamiento UCI. Esto respecto a la patogenia, ¿cierto? Como nosotros explicamos que desde que el germen llega hasta el epitelio, el uroepitelio, hasta que genera toda esta respuesta inflamatoria, mediada por macrófagos, por interleuquina, factor de necrosis tumoral, toda la respuesta sistémica que también se ve en pacientes con infección urinaria. Pero son cosas que ustedes ya han visto. Algunos conceptos respecto a las defensas que tenemos nosotros. Siempre se le dice al paciente que hace mucha infección urinaria, tome harto líquido, porque orinando se le va a pasar. En realidad, podríamos decir que la mejor forma de poder evitar y prevenir la infección urinaria es orinando, tomando mucho líquido. Porque eso nos va a permitir tener un alto flujo urinario, va a disminuir la osmolaridad. Y también en nuestro organismo tenemos algunas sustancias que pueden inhibir la adherencia bacteriana, la inmunoglobulina, algunas proteínas que son producidas por el riñón que disminuyen la posibilidad de que la bacteria genere una inflamación en el epitelio, porque la podemos
por llamarlo así, bloquear para evitar ese tipo de procesos. Y algunos factores que nos hacen pensar de que estos pacientes van a ser infecciones urinarias más complicadas. Por ejemplo, las infecciones en lactantes o en recién nacido, normalmente hay algún factor anatómico que puede explicar eso. Pacientes no circuncidados, niñas en edad preescolar, son muy frecuentes de presentar reflujo vesiculolateral, pacientes que en esa edad empiezan a controlar el esfínter y empiezan a jugar mucho con eso, que la niñita, no, pero anda al baño, no, que no quiero, pero ya tienen infección urinaria por factores que son más que nada psicógenos, psicológicos, factores genéticos. Por ejemplo, hay mamás que la abuelita tiene infección urinaria, la hija tuvo infección urinaria, la nieta tuvo infección urinaria. Bueno, descartar el reflujo vesiculateral en mujeres principalmente, disfunciones vesicales. También hay muchas infecciones urinarias que son relacionadas con el coito, por ejemplo, típica la enfermedad de la luna de miel, cuando recién están casadas, las chiquillas están empezando su actividad sexual, empiezan a tener infecciones urinarias muy frecuentes, pacientes que son cateterizados. En la actualidad, incluso hay ya un capítulo de todos los pacientes que están postrados, con sonda o que se realizan cateterismo, que tienen infecciones urinarias muy frecuentes y uno tiene que saber cuándo tratar y cuándo no tratar. Entonces, eso también es importante que ustedes lo sepan. Son factores predisponentes para la infección. El año 60, el doctor Cass propuso, digamos, que no todas las bacteriuras había que tratarlas, sino que solamente las que eran obtenidas con el segundo chorro y que la cantidad de gérmenes de colonia eran más de 10 elevado a 6. En los niños se usa el recolector de orina, no sé si han visto. ¿Pasaron por pediatría? Sí. Se les pone un recolector y ahí se tiene que aguantar por lo menos media hora, y si no orinó hay que cambiar el recolector, pero formas de recolectar la orina, no hay de otra forma. O si no, la aspiración suprapúbica o la cateterización. Lo más frecuente, siempre, tanto en la intrahospitalaria o de la comunidad, es la Escherichia coli. Hay otros gérmenes que han ido aumentando también en su prevalencia, pero yo diría que la Escherichia coli sigue siendo el factor más importante, la Klebsiella y el proteo, probablemente asociado a la litiasis, el proteo sobre todo porque es un germen que dobla la urea y hace que el pH aumente mucho y produce este tipo de cálculos coraliformes que habíamos conversado. Bueno, dependiendo de dónde se genere la infección, vamos a tener diferentes presentaciones clínicas. La cistitis en el adulto, en el hombre adulto, poco frecuente. Normalmente se asocia siempre a la próstata. O sea, un hombre con infección urinaria una prostatitis. En cambio, en la mujer sí, muy frecuente, se genera manifestaciones clínicas, la disuria, la urgencia, la poliuria. Pueden haber cistitis hemorrágica, sobre todo por una Escherichia coli. La pielonefritis en general, no siempre, pero se presenta por fiebre, escalofrío, náuseas, vómitos, signos o síntomas de deshidratación. Es rara la pielonefritis sin fiebre, a menos que sean pacientes muy inmunodeprimidos, pero casi siempre hay fiebre, calofrío, puño percusión. ¿Cómo sospechamos la infección urinaria alta o la pielonefritis? Fiebre elevada, náuseas, vómitos, dolor lumbar, y en el laboratorio leucocitosis, neutrofilia, aumento de la PCR. La PCR en la actualidad se usa mucho para determinar no solamente la gravedad de un cuadro infeccioso, sino de que también la evolución. Muchas veces ustedes van viendo que un cuadro infeccioso se va tratando y a los 2-3 días PCR vemos cómo va, vamos bien, chuta, hay algo que no está bien, se elevó la PCR, hagamos estudios de imágenes. Bueno, se ocupa mucho la procalcitonina y el lactato también. Yo no los puse acá, pero yo creo que eso ustedes ya más o menos lo saben y lo manejan. También se ocupa mucho para determinar si un cuadro tiene o no posibilidad de desencadenar una septicemia. Generalmente las infecciones urinarias, cuando son muy recurrentes, cuando son en niños, cuando son pielonefritis ya complicadas, cuando hay alteraciones funcionales de la vejiga, y en los hombres siempre tenemos que pedir algún tipo de estudio. Esto es una uretrocistografía que se hace en niñas normalmente preescolares que tienen mucha infección urinaria para justamente confirmar reflujo vesicoureteral. Esto es totalmente patológico. Nosotros le colocamos medio contraste en la vejiga y rápidamente se va hasta los riñones.
Y esto obviamente hay que tratarlo luego porque esto va a ser causa de una insuficiencia renal crónica en pacientes a esta edad. ¿Cuál es el tratamiento, el objetivo de la...? Yo diría que en urología casi todo va en pro de evitar esto. La uropatía obstructiva baja porque la tratamos para no dañar los riñones. Las infecciones porque la tratamos justamente para evitar las pielonefritis y el daño renal crónico. Entonces creo que esta es como nuestra bandera de lucha, tratar de salvar los riñones, eliminar la infección, prevenir la urosepsis, disminuir los síntomas y prevenir la recurrencia de las complicaciones. Pero el daño renal siempre hay que tenerlo presente. Bueno, esto es una de las cosas que son más importantes en cuanto al tratamiento de las infecciones. Esta es una pregunta que siempre uno hace, puede que no sea necesario, o sea, una paciente que viene a consultar, tiene molestias por orinar, tiene ardor, ha tenido cuadros semejantes, le hago urocultivo, o sea uno puede tentarse a decir, ¿sabe qué? Tómese el antibiótico y si no le va bien, me avisa y me viene a ver. En general, esta conducta es lo que nos ha llevado a tener tanta resistencia con los antibióticos. Así que esto hay que tratar de evitarlo a toda costa. O sea, este pensamiento, ojalá que ustedes no lo tengan a la hora de ejercer. Si el paciente tiene mucha molestia, mucho ardor y no quiere tomarse el urocultivo, ustedes no le dan el antibiótico. Dicen, mire, yo le voy a dar el antibiótico con el urocultivo en la mano. Me parece lógico. En la actualidad tenemos muchos medicamentos para minimizar las molestias, antiinflamatorios, flavoxato, la fenazopiridina, o sea, tenemos estas cosas que podemos emplear antes de darle un antibiótico a un paciente en la espera del urocultivo. Porque muchas veces llega el urocultivo negativo, no tenía nada, no, usted sabe que el otro día se me pasaban las molestias. Bueno, por eso le digo yo de tratar de no abusar de los antibióticos. Siempre es necesario. Y obviamente en las infecciones urinarias complicadas eso es imprescindible, o sea, uno si está tratando una pielonefritis, un absceso, tiene que tener un cultivo. Y si no tuvo el cultivo urinario, tiene el hemocultivo, pero hay que tener cultivo de eso. Identificar y corregir los factores predisponentes, los cálculos, las obstrucciones urinarias. Por ejemplo, esta es una ecografía que muestra una hidronefrosis y le hacemos un escáner y tiene una pielonefritis enfisematosa, que es una tragedia en un paciente con infección urinaria porque ese paciente tiene que ir a la nefrectomía de urgencia. La pielonefritis enfisematosa es un cuadro gravísimo que requiere una intervención quirúrgica y son de muy difícil manejo. Así que eso tienen que tenerlo muy, muy presente. Antiguamente se usaba mucho lo que son los tratamientos abreviados, se le da una monodosis de un antibiótico, tratamientos cortos. En general tratamos de hacer tratamientos de larga duración, 7 a 10 días, ¿cierto? Y elegir antibióticos que tengan excreción urinaria, alta concentración en orina, inhibidores de la Escherichia coli. ¿Como cuál? ¿Qué antibiótico cumple con todas esas premisas? ¿Cuál? La hidrofurantoína. La fluoroquinolona. Generalmente estos cumplen con todas estas indicaciones. La macroantina o nitrofurantoína es un antiséptico urinario que se ha ocupado mucho, se ha ocupado tanto que este año salió un warning que dice que cuando uno trata más de 3 meses un paciente con nitrofurantoína o forma profiláctica puede asociarse a fibrosis pulmonar. Así que ahora todos tratamos 7 días con nitrofurantoína porque sigue siendo un buen antiséptico urinario, pero con eso ya como que quedó out. Bacteriuria asintomática en embarazadas, neumonía anatómica, inmunodeprimidos, se pueden tratar las bacteriurias asintomáticas. Y esto, yo algo les comenté del pH urinario, ¿sí? Les dije que una de las formas también de prevenir es bajando el pH. Se supone que los gérmenes, mientras más alto el pH, más posibilidades tienen de generar infecciones. Así que esto es algo muy frecuente que van a ver ustedes en la práctica diaria de pacientes que toman cranberry en forma constante. Se supone que el cranberry tiene 3 ácidos muy potentes, el químico, el málico y el cítrico, y además una sustancia que es la proantocianidina, que es como una recubierta, por decirlo así, del epitelio vesical. Entonces hace que los gérmenes normalmente no tengan un ambiente
adecuado para proliferar y colonizar la vejiga. Así que puede ayudarnos bastante. Y lo otro que también se ocupa es la terapia continua de profilaxis antibiótica, antiguamente con macrodantina, ahora en la actualidad con cotrimoxazol o cefadroxilo, y se les deja antibióticos todos los días o todas las noches a pacientes que han hecho muchas infecciones urinarias. Y cuando está relacionado al coito, por ejemplo, pacientes que tienen una nueva pareja y que cada vez que tienen relaciones sexuales tienen infección urinaria, uno les deja la macrodantina postcoital, que no hay ningún problema en dejarla porque es una dosis única por una vez, y eso puede ayudarnos para prevenir la infección urinaria. No sé si tienen alguna consulta, ¿sí? Para la itis recurrente, en donde se deja la profilaxis antibiótica, por ejemplo, con cotrimoxazol, ¿se hace por ciclo o se deja para siempre en esa persona? Generalmente yo lo dejo por un año. Continuo, 365 días. ¿Y eso no tiene efectos como renal o hepático? ¿Ese medicamento? Pero depende de la dosis. Cuando tú lo usas una dosis muy baja, por ejemplo, la nitrofurantoína nosotros lo usamos en 50 miligramos. Y la dosis que ocupamos para tratar infecciones son 300 miligramos en el día. Entonces una dosis muy baja. Cotrimoxazol la misma historia, usamos medio comprimido. O sea, usamos dosis muy mínimas, asociado obviamente a todo lo demás. Tomar harto líquido, no aguantarse la gana orinar, después la actividad sexual, ir al baño orinar. O sea, es un conjunto de normas o de indicaciones generales que uno le deja al paciente para prevenir ese tipo de infección. Y a pesar de eso, muchas veces los pacientes igual presentan infecciones urinarias. Entonces partimos primero con todas estas medidas generales, el aumento del líquido, después empezamos con el cranberry, pero a pesar de eso el paciente tiene infección urinaria, empezamos con los antibióticos, ya sea en forma continua o postcoital. No sé si... Cuando ya le dejamos, por ejemplo, antibióticos por un año, ahí a la vez de que dejamos esta dosis baja, se hacen más estudios para ver por qué se hace con tanta regularidad. Por supuesto. O sea, tú cuando tienes una paciente con infección urinaria a repetición, tú le haces un estudio, ya sea una ecografía, le haces un escáner, un urotac, por ejemplo, y demuestras que sus riñones están bien, que anatómicamente están bien, que están funcionando bien, que no hay una patología funcional, y ahí tú partes. O sea, esto siempre cuando uno descarta cualquier tipo de anomalía. Porque claro, si un paciente que tiene un cálculo coraliforme, ya que estamos hablando de eso, y tú no le resuelves el cálculo, ese paciente va a seguir con infecciones todo el tiempo. Pero cuando una paciente tiene más de 3 infecciones urinarias en el año, hay que hacerle estudio. Ese es como el concepto. Y una vez que todos esos estudios, por ejemplo, ya pasaron que no hay ninguna anomalía. Exactamente, ahí uno parte con el tratamiento, por eso yo le pongo infección urinaria recurrente. O sea, yo estoy seguro que ese paciente tiene esas infecciones, pero no hay ninguna patología agregada, porque si no tendría que, sus infecciones son causa de un cálculo o de un tumor o alguna patología funcional de la vejiga. Entonces cuando eso está descartado, ahí recién uno hace tratamiento preventivo. Perfecto. No sé si alguna duda o pregunta o no. ¿Cuántos alumnos son los que deberían venir a 30. clase? 30. Pero no tienen otras actividades esta hora. Había una clase de oncología a la misma hora que empezamos. ¿De? Oncología, online. Ah, pero eso está en el programa. Sí. O... El horario como habitual de esa clase. Ah, de esa clase. Pero o sea, ¿todos los miércoles va a pasar lo mismo o no?